Una de las características principales de los rizomas, si no la principal, es que su lógica de funcionamiento es heterárquica y no jerárquica. El término heterarquía se ha vuelto a poner de moda en la teoría decolonial y en las ciencias sociales, porque algunos teóricos decoloniales han empezado a utilizar ese término para referirse con él al tipo de relaciones sociales interculturales propias de las epistemologías del sur, por contraposición a las relaciones jerárquicas que habrían instaurado las ciencias sociales europeas, modernas y occidentalocéntricas. Ahora bien, algunos de ellos, como Ramón Gros-Fogel, por ejemplo, han definido las heterarquías de forma un poco ambigua. Se han referido a ellas como múltiples sistemas jerárquicos conectados globalmente. Y la cuestión principal aquí es que las heterarquías no son simplemente una multiplicidad de jerarquías conectadas de forma no jerárquica, sino que es una lógica completamente alternativa y diferente de las jerarquías. Debido a ello, y con el propósito de indagar también y profundizar en el concepto de rizoma, en este vídeo vamos a explicar el concepto de heterarquía. Para ello vamos a dividirlo en 4 partes, va a ser un vídeo un poco largo. En la primera parte vamos a explicar la lógica de funcionamiento de los sistemas jerárquicos. En la segunda vamos a recurrir a 2 conceptos básicos de la teoría cibernética, máquinas triviales y máquinas no triviales. ¿Por qué? Pues porque los principales teóricos de ciencias sociales, como Kyriakos Kontopoulos o Niklas Luhmann, que recurrieron al término de heterarquía, lo hicieron a partir de la teoría cibernética, de la que eran conocedores. En la tercera parte ya explicaremos qué es exactamente una heterarquía, que es una conexión de máquinas no triviales, pero de una determinada forma, no es cualquier conexión de máquinas no triviales. Y por último, en un cuarto apartado, vamos a leer nuevamente los 6 principios que Deleuze y Guattari estipularon como propios de los rizomas a la luz de lo que hemos aprendido de las heterarquías. Un sistema jerárquico es aquel que funciona mediante el establecimiento de relaciones fijas, no modificables, entre las partes, ordenadas por niveles o estratos, de modo tal que los niveles o estratos superiores o anteriores tienen una mayor capacidad de influir y modificar el comportamiento de los niveles inferiores o posteriores. El ejemplo paradigmático de estructura jerárquica son las estructuras piramidales, que todos conocemos porque siguen ordenando y formalizando las relaciones que se producen, por ejemplo, en las administraciones públicas o en las empresas. A nivel de sociedades, de sociedad civil, la mayor parte de los modelos teóricos que les aplican el calificativo de orgánico, lo que en realidad están haciendo es proyectar estructuras sociales jerárquicas sobre el territorio o la población. Y lo suelen hacer además mediante la división de tareas, es decir, mediante la división del trabajo. Este tipo de estructuras jerárquicas tienen un problema, y es que suelen facilitar o favorecer la puesta en práctica de políticas totalitaristas o cuanto menos autoritarias. El punto en común que tienen todas las estructuras jerárquicas es que absolutamente todas ellas siempre tratan de identificar un punto principal, un arqué, un primer principio, de ahí viene jerárquico, en el que se centralicen todas las tomas de decisiones. ¿Como garantía de qué? Como garantía de dotar de eficacia a un principio muy propio de la política moderna, que es el principio de soberanía. Para explicar el concepto de heterarquía necesitamos explicar primero qué son las máquinas no triviales. Y para explicar qué son las máquinas no triviales, lo mejor es compararlas con las máquinas
triviales. ¿Qué es una máquina trivial? Pues una máquina trivial es un mecanismo que sigue una lógica lineal y sucesiva de causa-efecto, tal que sus resultados son sintéticamente determinados, independientes del pasado, analíticamente determinables y, por tanto, predecibles. Vamos, una función matemática de toda la vida, de las que nos enseñaban en el colegio, como la que tenemos en la imagen de arriba. Si en esa caja, en esa f de x, entra x y sale y, pues vamos a poner un ejemplo con la función x cuadrado. Metes un 2, sale un 4. Metes un 3, sale un 9. Después vuelves a meter otra vez un 2 y, oh sorpresa, vuelve a salir un 4. Esto quiere decir que son independientes del pasado. En el caso de las máquinas triviales lo podemos ampliar, no se refiere únicamente a las matemáticas, la cibernética no se refiere únicamente a las matemáticas. Por ejemplo, Heinz von Foerster, que es el padre de la cibernética de segundo orden, uno de los teóricos que más ha escrito sobre trivialidad y no trivialidad, también comentaba que las máquinas triviales se pueden aplicar a proposiciones lógicas. Por ejemplo, los escolásticos utilizaban mucho ciertas máquinas triviales. En lugar de meter números, introducían conceptos. Y los operandos, en lugar de ser funciones matemáticas, eran silogismos lógicos. Podía ser el modus tollens, el modus ponens, etc. Lo que hacen Deleuze y Guattari con los rizomas es introducir proposiciones o conceptos materialistas, pero en máquinas no triviales. Entonces, ¿qué es una máquina no trivial? Una máquina no trivial es, por ejemplo, lo que tenemos en la imagen de abajo. Puede haber infinitos tipos y increíblemente complejas. Esta es la máquina no trivial o una de las máquinas no triviales más sencillas que podemos poner. La comentaba también Heinz von Foerster. ¿Cómo funciona esta máquina no trivial? Básicamente es una función de estado, z, dentro de una función motriz, f, de modo tal que las entradas generales a la máquina no trivial, la x, codetermina tanto la salida de f, la función motriz, como la salida de la función de estado. Y fijaos que esa función de estado genera un estado en la máquina, esa otra z, que codetermina a su vez tanto la función de estado como la función motriz. Bueno, con este aparato, aunque parece muy complicado, muy sencillo, tiene dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, en las máquinas no triviales, tú puedes meter un dato una vez, 2, y te sale 4. En cambio, vuelves a meter una segunda vez, repites la acción de introducir 2 y, sorpresa, no te sale 4, no tiene por qué salirte 4. ¿Por qué? Porque las máquinas no triviales sí que son dependientes del pasado. En este sentido, esa función de estado tiene una cierta memoria. Y esa cierta memoria hace que cada vez que repites una acción, no repitas el efecto, sino que produces una diferencia. Fijaos que en la esencia de las máquinas no triviales está una de las características básicas de la ontología definida por Gilles Deleuze, que es que la repetición no produce identidad, la repetición produce diferencia. Si os interesa esto, el libro de Diferencia y Repetición de Deleuze os gustará mucho. Además tiene una segunda característica principal, las máquinas no triviales, que es el increíble rango de indeterminabilidad que tienen. Para hacernos una idea, von Foerster propuso un ejemplo precisamente con este mismo tipo de máquina no trivial, la más sencilla que existe. Y el ejemplo que propuso fue, fijaos, en el caso de que no conociésemos cuál es la función de estado ni la función motriz, por ejemplo, cuando tú intentas modelizar matemáticamente un fenómeno natural que no conoces, ya sea un ecosistema, el cerebro humano, lo que quieras, proyectas ciertas relaciones y funcionas por prueba y error.
Pues bueno, en el caso de que no conozcas esas funciones y te dice von Foester, vamos a limitar el ejemplo a únicamente 4 datos, podemos meter en la máquina ABCD y puede salir solamente ABCD. Pues en esa máquina no trivial, el rango de o la cantidad de posibles configuraciones internas que habría sería de 10 a la 620, un número inmenso, un 1 seguido de 620 ceros. Para hacernos una idea y medir mínimamente el rango de enormidad de este número, pensad que el número de átomos que existen en el universo se cree que está en torno a 10 a la 80. Y aquí estamos hablando de 10 a la 620 posibilidades. Otro segundo ejemplo para medir el tamaño de 10 a la 620. En el caso de que pudiéramos probar en un microsegundo cada posibilidad, para analizar 10 a la 620 posibilidades no habría tiempo suficiente en el universo desde que se originó. Con lo cual, este rango de indeterminabilidad ha hecho que las máquinas no triviales o la no trivialidad en general tenga las siguientes características, que son sintéticamente determinadas, eso sí, pero dependientes del pasado, analíticamente indeterminables porque es imposible determinarlas y por tanto impredecibles. Por ello, las máquinas no triviales se han puesto en la misma caja de los grandes principios de indeterminabilidad que caracterizan la física y la matemática del siglo XX, como el principio de indeterminación de Heisenberg o el teorema de incompletitud de Gödel. Una vez que hemos explicado lo que son las máquinas no triviales y en general la no trivialidad, podemos explicar cómo concibió la cibernética los sistemas heterárquicos o las heterarquías. Concretamente, Hein von Foester, que es uno de los que más escribió sobre el tema, las concibió como una interconexión o composición, en terminología de Luciana diríamos agenciamiento, porque agencement en francés se suele traducir muchas veces por composición, pues una composición de máquinas no triviales, pero compuestas de una determinada forma tal que desaparece la jerarquía que diferenciaba entre operadores, funciones y operandos, datos, entradas. Ese tipo de conexión es lo que va a definir a las heterarquías. Lo podemos explicar para que se entienda bien una vez más gráficamente con el ejemplo más sencillo posible. En la imagen de la derecha tenemos dos máquinas no triviales. Una vez más, las dos máquinas no triviales más sencillas posibles, exactamente igual que las que acabamos de ver, solo que ahora las hemos representado de otra manera en aras de claridad gráfica. Pero, por ejemplo, en la máquina no trivial D, la flechita U que está fuera es su función de estado y en la S la flechita X es su función de estado. Pero repito, son exactamente iguales que las que hemos destripado antes. En la imagen de la izquierda tenéis la composición heterárquica de esas dos máquinas no triviales. Además, hay una diferencia añadida con respecto al ejemplo de las máquinas no triviales que hemos visto, que es que veis que en las máquinas no triviales que están por separado, la salida de cada una de ellas vuelve a funcionar como entrada. Eso se llama recursividad o feedback. Es una cuestión muy importante en cibernética. Y ahora, para lo que nos interesa, simplemente tened presente que aporta a la máquina un cierto conocimiento, no voy a decir conciencia, pero voy a decir conocimiento de lo que ella misma produce. Además, lo básico de los sistemas heterárquicos es que mientras que esas recursividades en las máquinas no triviales por separado pues se producen de modo aislado, en el caso de las composiciones de los sistemas heterárquicos, las recursividades se cruzan y pasan por otras máquinas no triviales. Tendrían una cierta, si en lugar de hablar de funciones hablamos de sujetos, tendrían una cierta intersubjetividad.
Lo fundamental es no entender estas composiciones o sistemas heterárquicos como una multiplicación de sistemas jerárquicos. Eso se podría dar en una máquina no trivial simple. ¿Cómo? Pues añadiendo funciones de estado de subcategoría 2 a las funciones de estado originarias, y podrías poner 10.000, 100.000 millones de funciones de estado distintas, además ordenadas por niveles jerárquicamente, y eso no sería una heterarquía. Lo propio de una heterarquía, en palabras del propio Heinz von Foerster, es que lo que en las máquinas no triviales aisladas, individuales, funcionaba, había una jerarquía y funcionaba como un operando, no podía funcionar como un operador y viceversa. En cambio, en los sistemas heterárquicos sí. Lo que antes era una función, una lógica operatoria de la máquina no trivial 1, ahora puede funcionar como un dato, un objeto de conocimiento de ese sistema heterárquico y viceversa. Ampliemos esto, no lo centremos exclusivamente en las matemáticas. En el modelo matemático, efectivamente, los datos son números, las lógicas operatorias son funciones, pero en un sistema o en un nivel epistemológico, los datos pueden ser conceptos y las funciones operatorias pueden ser juicios. Y en un sistema social heterárquico, los datos pueden ser acciones concretas y las lógicas operatorias pueden ser los códigos sociales, simbólicos, económicos, jurídicos, políticos o culturales. Y recordad, en una heterarquía esto es intercambiable. Las acciones generan lógicas, las lógicas codeterminan acciones y se van intercambiando. Un rizoma tiene una lógica heterárquica porque cada acción que introduces en el rizoma cambia completamente su lógica de funcionamiento. Esto es algo que Deleuze ya había comentado en un libro muy bueno, Lógica del sentido, cuando hablaba a propósito del gran juego del aion, o del juego según aion en lugar de según cronos. Aion es un tipo de tiempo más antiguo, más arcaico que kairos y que cronos. En el juego según aion, comentaba Deleuze, era el juego de la gran tirada de dados de los antiguos dioses griegos, en las que con cada tirada, con cada repetición de esa tirada de dados, la lógica de todo el juego, las reglas del juego cambiaban. En cambio, en el juego según cronos había unas reglas fijas, unas funciones, una jerarquía entre funciones y datos, entre operadores y operandos, que hacía que la función no se modificara, que la lógica operatoria del sistema no se modificara con cada tirada de dados. Un rizoma no tiene una lógica heterárquica simplemente debido a la multiplicidad o a la horizontalidad. Por supuesto que multiplicidad y horizontalidad son características básicas de un rizoma, pero también puede haber estructuras como la de la imagen que son horizontales y tienen una gran multiplicidad de elementos y no por ello son menos rígidas y jerárquicas. Esa intercambiabilidad entre operadores y operandos a la que hemos hecho referencia, y a veces la hemos remitido a ciertas lógicas intersubjetivas o interfuncionales, cansan muy bien con la idea que tienen Deleuze y Guattari de una ontología de la relación frente a una ontología del ser o de la identidad. ¿A qué se refieren con esta ontología de la relación? Se refieren a que en una frase muy buena que dicen en 1000 mesetas, dicen: antes que el ser, antes que lo dado, que lo individualizado, está la política, es decir, la praxis, los procesos. Esa praxis social y política no es posterior al establecimiento de los individuos, sino que está antes. Nosotros solemos pensar con una lógica muy aristotélica de primero existen cosas, las sustancias, identidades, y luego hay relaciones entre ellas. Pero no es así. Las relaciones, los procesos están antes, y dependiendo qué tipo de relaciones se establezcan, se individualizan o singularizan unas partes y no otras.
Unos biólogos muy famosos, Humberto Maturana y Francisco Varela, denominaban a esta primacía de la relación sobre la individualidad de las partes autopoiesis, sistemas autopoiéticos. Muy bien, pues con esto visto vamos a leer y terminar esta super píldora o super anarcótico con los 6 principios con los que caracterizan Deleuze y Guattari a los rizomas. Os recuerdo, principios de conexión y heterogeneidad, los 2 primeros, después principio de multiplicidad, principio de ruptura significante y por último los principios de cartografía y calcomanía. Vayamos con los 2 primeros, principio de conexión y heterogeneidad. Y dicen Deleuze y Guattari, cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, sistemas jerárquicos, que siempre fijan un punto, un orden, un arqué. Y es decir, en un rizoma puede ser conectado todo, cualquier punto con cualquier otro, con independencia de que sea una función, un operador o un dato, un operando. La diferencia entre sujeto y objeto es propia de epistemologías representacionistas, de filosofías representacionistas, en la que un sujeto establece ya una jerarquía frente al objeto, porque el sujeto es el que conoce y el objeto siempre es lo conocido. Las teorías decoloniales, que además de aplicar el concepto de jerarquía, también critican mucho estas filosofías representacionistas, porque siempre Occidente ha considerado que en la relación con otras culturas no occidentales, Occidente es el sujeto de conocimiento y el resto son objetos de conocimiento. Después está el principio de multiplicidad. ¿Qué dicen Deleuze y Guattari con el principio de multiplicidad? Dicen, en un rizoma no hay puntos o posiciones como ocurre en una estructura, un árbol, una raíz. No hay partes, elementos dados. Solo en un rizoma te dicen, solo hay líneas. Es decir, solo hay procesos, flujos, lógicas operatorias que se intersectan y generan singularidades que identificamos como puntos o posiciones de una estructura. Cuarto principio, principio de ruptura significante. Y en este nos dicen Deleuze y Guattari, en un rizoma no hay cortes o estratos jerárquicos que garanticen el orden del significado. Igual que no hay jerarquía sujeto-objeto, tampoco hay jerarquía significado-significante. El lenguaje, las máquinas no triviales lingüísticas o epistemológicas no funcionan con esos cortes, no hay arqués y no hay trascendencia alguna entre el significado y el significante. Lo único que hay son fuerzas y procesos materiales, porque el lenguaje también es material. Pueden ser electrones dando una señal o pueden ser compresiones del aire y descompresiones del aire en el lenguaje oral, pero lo importante es que establecen agenciamientos con otras máquinas no triviales. Ese es el modelo deleuziano rizomático del lenguaje. Y últimos 2 principios de cartografía y calcomanía. En estos, afirman Deleuze y Guattari, un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético como también de estructura profunda. Es decir, no hay modelo generativo, no hay evolución social alguna de lo social, valga la redundancia, y no hay modelo estructural, no hay ningún elemento constituyente, ni siquiera a nivel virtual. Fijaos que la lógica estructural es reproductiva, funciona con hay un modelo virtual, proyectado, mental, en el que se definen las partes y las relaciones, y luego se puede materializar, reproducir ese modelo, esa patente, si queréis, tantas veces como se quiera, y el resultado material es idéntico unas a otras. Hay un modelo, hay repetición. En el caso de las lógicas rizomáticas no ocurre esto. Tenemos que ir a un modelo cartográfico que intente cartografiar, valga la redundancia otra vez, todas las procesos y las intersecciones de las distintas líneas.
¿Por qué? Porque no vas a poder llegar nunca a un modelo virtual dado, estable, que luego se pueda repetir, porque lo básico, tanto de los rizomas como lo de las heterarquías, como de las máquinas no triviales, es que cada acto de repetición genera una diferencia.